Vamos a grabar la sesión, pues para que después la podamos compartir. Agradecerles nuevamente la asistencia y la participación a todos. Este espacio tiene una duración hasta las 11 de la mañana, es decir, 1 hora a partir de este momento. Y la metodología de participación va a ser la siguiente. Ya en contados instantes doy presentación al conferencista, quien va a hacer su exposición y va a presentar pues su tema como tal. Y ya luego, después de terminar la información, va a haber un espacio de 5 minutos para preguntas si hay alguna. ¿Listo? Si durante el tiempo que el conferencista está explicando hay alguna participación, la pueden escribir por medio del chat y nosotros estamos atentos para que pueda darse respuesta. ¿Listo? Entonces, pues sin más preámbulos, quiero agradecer a Ainer Andrés Arévalo. Él es el conferencista invitado para el día de hoy. Ainer Andrés es el director del Centro Cultural Seúl, aquí en la ciudad de Cúcuta. Pues es reportero honorario de uno de los principales portales de información de Corea y es una persona pues que ha estado muy interesada siempre en la cultura coreana, que tiene experiencia personal y profesional pues con organizaciones que hacen intercambios con Corea y que tiene pues el conocimiento para de pronto ilustrarnos un poco frente a lo que es la economía coreana el día de hoy. Todos sabemos que debido a la pandemia y debido a diferentes situaciones, las economías de Occidente se han visto afectadas pues en gran medida. Y Corea del Sur, pues es uno de los ejemplos, no solamente en el manejo de la pandemia, sino también de resiliencia y de mejoramiento de su economía a partir de diferentes estrategias. El tema de hoy son las economías emergentes, principalmente hablar sobre Corea del Sur y la economía del conocimiento. Entonces, agradecerle a Ainer Andrés y bienvenido. Gracias, profe, por la introducción. Vamos a empezar. Pero si puedo compartir aquí mi pantalla. Compartir una ventana. A ver. Compartir una ventana, presentación. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, Gracias. señor. Sí, ya cargó. Sí, señor. Listo, gracias. Bien. Vamos a empezar con Corea, una economía del conocimiento. ¿Qué es una economía del conocimiento? Es la utilización del conocimiento como motor del crecimiento económico. Cuando se adquiere, se crea, se difunde y se hace mejoramiento y mejora la economía Bien, la transición exitosa a una economía del conocimiento incluye unos elementos como inversión a largo plazo en educación, desarrollo en la capacidad innovadora y modernización de la infraestructura de la información. En el contexto coreano, crecimiento económico veloz y transformación estructural. Corea ha experimentado un crecimiento económico rápido, sostenido en las últimas décadas. El PIB per cápita era comparable con lo de los países africanos en 1945. Aquí les muestro la gráfica. En 1945, Corea era un país pobre, liberado después de la colonización de Japón, y quedó devastado después de la guerra. En ese cuadro podemos ver la economía coreana en su PIB per cápita. También tenemos que tener en cuenta que Corea en 1950 a 1953 tuvo una guerra interna, el cual el país se dividió en dos. Esto devastó aún más la economía coreana, ya que la parte norte de la península era la parte industrializada y la parte sur era la parte rural.
Eso enfianzó más la crisis. En 1970, en los años 70, Corea enfocó a la economía de conocimiento, aunque no se diseñó una estrategia como tal para este desarrollo. La economía del conocimiento coreana ha logrado a través de un intenso proceso de aprendizaje, una formación de capacidad tecnológica y el desarrollo de los recursos humanos, que ha sido decisivo para su desarrollo. Estrategia política y desarrollo. Un rasgo notable en el proceso coreano, en la planeación del gobierno, ha utilizado varios planes, los de industrialización, llamados planes quinquenales de desarrollo. Estos planes generan una industria paso por paso y la educación va en primer lugar en ese desarrollo, ya que en 1945 la educación se colocó como obligatoria hasta la secundaria. Y en los años 70 se tenía una masa poblacional educada. Como le estaba diciendo, antes de la industrialización y devastado de la guerra, Corea no tiene recursos naturales. El país era una sociedad agrícola y sus industrias eran industrias ligeras, como ensambles simples y procesamiento de materias primas. Esto llevó a que el país le dijeran que fuera un país que no tenía caso, un proyecto fallido, ya que en ese tiempo Corea era uno de los países más pobres y el 40% de sus gastos era sostenido por Estados Unidos. Imagínense en un país pobre que el 40% de sus gastos los tenga que pagar otro país. Eso hizo que la población coreana tuviera un inconformismo social y un malestar social. Entonces, ¿el gobierno qué hizo? Colocó dos políticas importantes: la educación obligatoria y la reforma agraria. La introducción de la educación obligatoria en los años 50 creó una abundante de personas eruditas, quienes serían instrumentos para la industrialización en años posteriores. Aquí podemos ver una foto de Corea en ese tiempo. Rural, con calles destruidas, ningún rascacielos como existen hoy, una economía subdesarrollada, pobre, que si lo comparamos con ahorita, ha cambiado radicalmente. Y esto es gracias a la educación, a la economía del conocimiento, cuando se utiliza la educación como motor de desarrollo. Inversión en el desarrollo de recursos humanos. A semejanza del pilar de la economía, el conocimiento es el pilar coreano. Se desarrolló en la educación y en el recurso humano. El gobierno luchó para dar educación primaria universal y secundaria y producir graduados altamente calificados y especialistas en técnicas de posgrados. Las políticas de desarrollo coreana y de la economía en las etapas de desarrollo en los primeros años se concentraron obviamente en la educación primaria y secundaria. Esto es una educación, una visión a largo plazo, ya que
para aportar a la industria se necesitaba una fuerza laboral educada. Como vemos, aquí vemos una gráfica de la tasa de inscripción escolar. En 1970, la tasa de estudiantes en preescolar era el 3%, en primaria el 103% y en secundaria el 42%, y en terciaria el 7%. Y en el 2005 esta tasa, como ven, ha subido muchísimo, que nos permite ver cómo ha hecho las políticas del gobierno en temas de educación. Que en los años 70 el 3% estaba en preescolar, en el 2005 el 91% estaba en preescolar. Eso es un gran salto para la educación, que desde pequeños se están educando hasta llegar a la universidad. Y esto el gobierno lo vio a largo plazo, que si la población se educaba, podían desarrollar su economía mejor. Inversión en desarrollo de recursos humanos. Los cambios en la demanda laboral, en una fuerza laboral mejor calificada y de mayor solidez educada en los años 80, resultó en un rápido crecimiento económico. Exigieron el fortalecimiento de la educación en ciencias y en ingenierías en las universidades, reformar la educación y el sistema de capacitación para suplir las necesidades de la industrialización. Este fue uno de los planes del gobierno en un plan quinquenal de desarrollo en 1992. El sistema coreano ha tenido muchas reformas. Una de las reformas más destacadas es la del 30 de julio de 1980. La reforma ha cambiado de acuerdo a la etapa del desarrollo social, considerando la educación como el principal motor del desarrollo nacional. Eso fue dicho por la Comisión Presidencial sobre la Reforma Educativa en 1997. Estamos viendo cómo la educación toma un papel importante en el desarrollo y en la economía. La transformación de la economía coreana muestra una transición gradual, hacia la estructura industrial, sofisticadas y avanzadas. Pasaron de ensambles simples y procesamiento en materia prima a sofisticadas y avances tecnológicos en modo industriales. La inversión en bienes públicos, como la educación y la innovación, se ha defendido como unas áreas prioritarias del gobierno y demuestra un foco práctico que pueden practicarse en forma eficaz en la generación de desarrollo. La inversión para fortalecer el sistema de educación no solo es importante, también es para mejorar la productividad de los trabajadores, las empresas, las industrias. Cuando las TIC llegaron, se impulsó más la economía y el objetivo coreano fue crear una sociedad de formación con un movimiento que permitiera el desarrollo. Corea iba avanzando tanto en ese proyecto que iba llevando la educación, la industria, todo de la mano. En 1997 ellos querían abrirse al mundo.
pero ese modo de abrirse de ellos fue un problema, ya que ellos intentaban administrar la economía de un modo casi autoritario. Esto llevó a la crisis de 1997. Esta crisis hizo que el gobierno coreano, el país de Corea del Sur, quedara casi prácticamente en quiebra. ¿Cuáles fueron esas causas? Hay tres aspectos: el sistema financiero, la competitividad internacional y el fracaso del gobierno en la construcción de un nuevo sistema económico. ¿Qué pasó ahí? El gobierno coreano quería crear un nuevo sistema económico y la globalización no permite que nuevos sistemas entren a competir. Hay un solo sistema que mantiene un status quo y es el que tenemos actualmente. Las estrategias después de la crisis fueron fuertes y nuevas, el cual el crecimiento de Corea declinó a 6,7% de un 8% en la década anterior. Ese fue un problema para el gobierno coreano, que no vio como una dificultad o una crisis, lo vio como una oportunidad de salir adelante. Se creó en ese tiempo el Plan Maestro de Corea para una economía basada en el conocimiento en 1999. En este tiempo ya el gobierno coreano estaba enfocándose principalmente en el desarrollo del conocimiento para desarrollar su economía. Hacer que la creación, la difusión y la explotación del conocimiento se use en la sociedad para el desarrollo económico. La transición de una economía a una economía del conocimiento depende de cada país y dependiendo de la etapa de desarrollo económico que se encuentra. También hay un aspecto importante que hay que tener en cuenta: el entorno institucional e industrial y cultural. El punto esencial el de Corea fue aprovechar la máxima combinación entre las tecnologías existentes en ese tiempo. Y buscar activos productivos en el exterior, dentro y fuera de Corea. En 1999, la estrategia de la economía del conocimiento se traducen y se resumen así, en 4 puntos. Fortalezas incluyen la alta motivación y la capacidad de absorción del pueblo. Las debilidades son las brechas y los recursos e instituciones. Oportunidades: empresas multinacionales fortalecen su estrategia en Asia y buscan plataforma regional para un rango de actividades intensivas en conocimiento. Las amenazas, ¿cuáles son? La presión competitiva de las economías de bajos salarios, que estaban aumentando. Corea vio esto como una oportunidad y entró a hacer el Plan Treintañal de Acción, que tenía 18 tareas
y 5 sectores. El primer sector fue informatización, complementar la infraestructura básica de información como la red de cable óptico, ciencia y tecnología e innovación, construir una sociedad del conocimiento sólida y segura, fomentar la inversión en industrias, en ciencia y tecnología, industrias basadas en el conocimiento, mostrar y mejorar el entendimiento sobre ciencias y tecnologías y los científicos, construir una industria y una infraestructura industrial para la economía del conocimiento. Otro sector que hizo este plan fue la educación y el desarrollo y la administración de los recursos, formar el sistema educativo para la creatividad y la competitividad, y cerrar la brecha digital, expandir el acceso a la información y la capacidad y la capacitación en tecnologías de la información. Todo esto que se hizo en este plan del 2000 al 2003 llevó que en el año 2003 Corea ascendiera al 8º lugar entre las economías más grandes del mundo, en términos del PIB total, en comparación a lo que tenían en 1953. Esto se debe a la estrategia de crecimiento dirigida por el gobierno basada en la acumulación de mano de obra y capital y otros factores, y principalmente en la educación, ya que para tener mano de obra y capital social listo para trabajar, necesitaban educarlos. Esto hace que la economía coreana sea más compleja estructuralmente. Se reformó el sistema financiero. Después de la crisis, a raíz de esta crisis de 1997, que tuvo sus fallas en el sistema bancario, que había prestado dinero a los grandes conglomerados, a los chaebols, que son como Samsung, Hyundai, Kia, POSCO, y los bancos no miraban las utilidades. La reforma de este sector constituye una piedra angular en la reforma a largo alcance y al ancho de la economía. ¿Qué pasó en el sector corporativo? La crisis financiera notó que los chaebols tenían grandes deudas que no podían pagar. Los chaebols habían incursionado precisamente en muchos sectores de la industrias para mantener su posición. Pero esta estrategia de expansión no miró la rentabilidad y la competitividad. Esto resultó a no ser sostenible por mucho tiempo y a llevar a grandes empresas a la quiebra. Una de estas quiebras fue de la empresa Daewoo, que quebró en este año, en los años 90, por esta crisis. ¿Qué hizo el gobierno? Quiso eliminar el círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso? Quiebra de las grandes empresas, aumento en el NPL, crisis de créditos en el mercado financiero, aumento bruto de la tasa de interés y caída abrupta en oferta de crédito, lo que lleva a empeoramiento del malestar financiero de grandes empresas, lo cual lleva a la quiebra de las grandes empresas y el círculo continúa. El cambio hacia la economía del conocimiento fue impulsado por las TIC en un grado muy
sustancial. El gobierno en el mundo y los utiliza como referencia. Y los utiliza para promover el crecimiento económico. Las políticas coreanas relacionadas a las TIC se han expandido en 3 áreas: construcción de una infraestructura de información, promoción de actividades industriales y garantía de una competencia justa. Llevando estas políticas, el país ha llegado a ser líder en el desarrollo de redes banda ancha y el triunfo a unirse a los países avanzados de nivel general de informatización. Corea ha aumentado el uso de las TIC y el gasto en TIC, pasando a 6,9% del PIB en 2005, y ese grado sigue aumentando. Aquí vemos una tabla de relación con otros países en ese tiempo. Aquí vemos a Corea del Sur con 6,9% en el 2005 en el PIB. Y en el 2001, que aquí lo vemos, que está el 6,4%. El crecimiento es sostenido, escalonado. Y eso es lo que le ha permitido a Corea tener una de las mejores infraestructuras en TIC del mundo. ¿Cómo desarrollar esta infraestructura de modo avanzada? La infraestructura de información moderna es un fundamento clave de la economía del conocimiento, y Corea lo sabe. Ha construido una de las sofisticadas autopistas de infraestructura del mundo. ¿Cuál fue uno de estos? Crear una política integral, virtuosa, donde la infraestructura y el contenido se comparten, lo que todavía lleva una mayor demanda de infraestructura. El gobierno coreano promovió el acceso a Internet de banda ancha. En el 2004 el número de suscriptores de banda ancha llegó al 36 millones, lo que implica que el 24% de la población tenía Internet. Eso era en el 2004. Hoy la población tiene totalmente Internet. El país está completamente conectado. Tiene las mayores redes de Internet de banda ancha del mundo. Con el fin de sacarle provecho a esta nueva red de infraestructura, el gobierno hizo el gobierno en línea para hacer trámites por Internet y hacer más cómodo para las personas. Esto ha hecho que el gobierno gaste más de 250 millones en 2 años y ha seleccionado 11 proyectos de los mejores de gobierno en línea y su implementación. Esto ha hecho que la implementación del gobierno en línea en Corea sea exitosa. Hace que el gobierno permita el desarrollo y las personas hagan sus trámites desde casa. La educación ha sido un factor clave en el crecimiento económico. Esto ha hecho que el gobierno haga que la educación primaria y secundaria sea obligatoria y permita que el sistema se expanda y se actualice dependiendo de las necesidades de la industria. El sistema educativo coreano ha lanzado un plan económico desde los años 60 con escasos recursos y una estructura familiar y un alto respeto con la constitución y la fuerza motriz del país. La población coreana ha expandido su conocimiento. Esto hace que las personas sean más educadas
puedan aprovechar esa educación para el desarrollo del país y de la economía, y ha hecho que se expanda la clase media, lo que permite una mayor modernización. Reforma a la educación superior. El gobierno presta mucha atención a esta reforma de la educación superior, que se transforme en una economía hacia la economía del conocimiento. El gobierno ha hecho una gran inversión en este campo y ha hecho que este sistema se expanda, lo que permite que la educación superior sea una de las mejores del mundo. El gobierno coreano empezó, primero, vamos a hacer primaria y secundaria. Acomodemos bien la primaria y la secundaria para poder seguir con la educación superior. Vamos a organizar la cadena educativa completamente para tener una cadena educativa sólida. Eso es lo que hace el gobierno coreano. Fortalecer el vínculo entre empresas y universidades. Antes, las universidades y la industria no tenían una relación, o era una relación muy pobre, ya que las grandes empresas tenían sus propias instalaciones para capacitar y educar a sus empleados. Al entrar Corea en una sociedad basada en el conocimiento, el ciclo productivo del conocimiento se hace corto y la creación del conocimiento determina el futuro de la nación. Y hace que la educación y la industria se unan, haciendo que las industrias digan, nosotros necesitamos personal capacitado en estas áreas. Ejemplo, ingenierías, ciencias económicas, y las universidades capacitan a sus estudiantes en esas áreas. Adquisición de la tecnología para la industrialización. Cuando la capacidad de ciencia y tecnología estaba en su etapa inicial, en los años 70, se centró en promover la transformación hacia el interior de tecnologías extranjeras, desarrollar la capacidad local para dirigir, asimilar, mejorar esa tecnología y adaptarla a la producción interna, lo que hace que las empresas controlen todo su equipo. Aquí podemos ver el mapa de Corea, la distribución regional de los recursos de industria y tecnología, lo cual muestra que no está centralizado, está descentralizado. Todo esto, esta industria está distribuida en todo el país, como podemos ver. Se ve los institutos privados, universidades públicas de investigación. Todo está distribuido en todo el país. Corea es un ejemplo para los países en desarrollo, lo cual nos permite mirarlo como ejemplo para desarrollarnos. En este caso, podemos utilizarlo como ejemplo para desarrollar a Colombia. Pero hay que tener en cuenta que no se puede hacer una aplicación directa. ¿Por qué no se puede hacer una aplicación directa de las enseñanzas coreanas? Por la etapa cultural, la fuerte tradición confucianista que otorga un alto valor a la educación, los logros y la lealtad a la nación. Esto hace que sea difícil, pero no imposible, imitar a Corea. Corea, ¿qué hizo en este tiempo? Imitó
a su rival. En este caso, imitó a Japón. Corea se dio cuenta que los técnicos e ingenieros japoneses iban a Corea a divertirse por el cambio de divisas y le agarró a estos ingenieros, a estos técnicos, les dijo, véndanos su conocimiento y nosotros le pagamos. El gobierno hizo eso y transfirió el conocimiento de los técnicos y ingenieros japoneses a los coreanos. Eso es una moda de transferir conocimiento. Y gradualmente es un enfoque de la economía del conocimiento que debe seguir las enseñanzas. Sincronizar los pilares de la economía del conocimiento con el desarrollo económico. Corea ha sido un país muy ejemplar. Ha desarrollado uno de los pilares de economía del conocimiento en el nivel, tipo y peso que permiten desarrollar las distintas etapas del desarrollo económico. Eso es lo que permite el desarrollo de la economía del conocimiento. Educación, desarrollo, recurso humano y aprendizaje permanente. La educación construye la capacidad de una nación, absorbe nuevo conocimiento y tecnología, ya que da lugar a la competencia básica del individuo y crea el aprendizaje tecnológico. Eso es lo que hizo Corea. Adaptar la tecnología, la innovación a la industria y a la educación, para hacerlo como motor de este país. Como les estaba diciendo, aquí dice, la industria de Corea evolucionó de la imitación a la innovación. Corea al principio imitó a Japón, pero ellos no se quedaron solo con la imitación. Ellos agarraron esa imitación, la moldearon, hicieron ingeniería inversa a las máquinas importadas, capacitaron a sus técnicos, innovaron, hicieron emparejamiento necesario entre la fuente de dependencia de capacitación y los trabajadores. Eso es lo que permite que el gobierno se desarrolle en sí y utilice la economía del conocimiento. La idea de esto era mostrarles cómo Corea ha utilizado el conocimiento, la educación, como motor de desarrollo. Y como vieron, Corea ha mantenido un aspecto muy especial para la educación, ya que ellos con la educación han hecho el desarrollo que tienen en este momento. Bueno, pues muy importante y muy pues sabias todas las conclusiones y todo lo que la historia nos muestra sobre el país. Muchísimas gracias, Ainer, por compartirnos esta experiencia y compartirnos este conocimiento que, aunque sabemos fue muy rápido y de pronto hay mucho más por hablar, es importante empezar a conocer la historia de la importancia de la educación dentro de una economía del conocimiento que se base precisamente en mantener a las personas completamente formadas e informadas con un acceso a la información que les permita desarrollar capacidades excepcionales. Quiero dar paso en estos 5 minuticos, de pronto si hay alguna pregunta, si hay algún comentario adicional por parte de los estudiantes, profesores y demás compañeros que nos están acompañando en este Business Talk, para darles paso y si hay alguna pregunta.
Bueno, entonces, si no hay preguntas, Ainer, muchísimas gracias. Ahí está la información de su contacto. Agradecerle por la participación, agradecer a todas las personas asistentes. Profe, habla con Osman. Sí. Osman. Buenos días, profe. Tengo una preguntita. Aquí leyendo algo de economía, Corea del Sur tuvo la crisis del 97 y en el presente Osman, se te fue la voz. Osman, qué pena, no te estamos escuchando, se te fue la voz. Se le cayó el Profe. internet. Ahí está. No. Pues se sabe que Corea del Sur tuvo la crisis del 97 y tenían la meta de llegar a $30,000 de renta per cápita. No sé si en el presente año pueden llegar a como ese logro. Esa es la pregunta. Bueno, un momento, dejar de compartir. La economía coreana sí tuvo esa crisis en 1997. Se está tratando de llegar a esos niveles, ya que la población está educada y permite el desarrollo. El gobierno coreano ha trabajado en un país, en algo que se llama desarrollo, pero desarrollo de las personas, lo que permite que su economía crezca. Y estamos viendo que su economía actual está creciendo muchísimo. Y ahorita, obviamente, por este sector, por este problema mundial, se está estancando, pero nos está dando ejemplos de cómo superar las crisis. Yo quisiera complementar algo de pronto, ya para ir finalizando. El caso de Corea del Sur, perdón, es un ejemplo muy importante para notar la diferencia que han tenido el crecimiento económico en los países occidentales. ¿En qué sentido? En la economía, el término crecimiento normalmente se une o se entiende también como desarrollo, pero son diferentes. El crecimiento económico implica como su nombre lo dice, un incremento dentro de la productividad y la producción de un país que se ve reflejado en el incremento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, no todo crecimiento conlleva un desarrollo. Para que exista el desarrollo se requieren otras variables fundamentales que van acompañados obviamente de ese incremento per cápita, de ese incremento monetario. Para que exista desarrollo tiene que haber equidad, tiene que haber educación, tienen que haber variables de bienestar que le permitan a las personas manejar un nivel de vida no necesariamente pues alto, pero sí por lo menos que satisfaga todas las necesidades básicas. Cuando existe una satisfacción de las necesidades, se puede considerar que ha empezado el proceso de desarrollo. Para que haya desarrollo, sí se necesita que el país crezca. Pero en países occidentales, como por ejemplo Colombia, que somos nosotros, normalmente todos los años nuestro PIB aumenta, es decir, crecemos, pero no se ve reflejado en el bienestar de la población. Por eso es que nosotros no somos considerados como un país desarrollado, porque ese incremento no se refleja en el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de las personas. Corea del Sur es un ejemplo en el que el crecimiento sí se transformó en desarrollo. Es decir, ese crecimiento del PIB per cápita, el crecimiento económico sí permitió disminuir las brechas entre ricos y pobres y mantener de manera, voy a utilizar una palabra que no es correcta, pero para hacerme entender, de una manera homogénea a la población, logrando satisfacer las necesidades básicas y permitiendo que las personas también superaran las adversidades y mejoraran, pues, de cierta manera sus competencias. Corea del Sur es un país capitalista, a diferencia de su homónimo de Corea del Norte.
Corea del Sur, si bien lo decía Ainer al inicio, tiene mucha influencia estadounidense, pero también ha logrado ser potencia por sí misma. Es considerado uno de los tigres asiáticos y pues aunque de pronto no ha logrado la meta que se propuso, como lo pregunta Osman, sí es un ejemplo importante para evidenciar que la educación es un arma, discúlpenme la expresión, pero es un arma importante para batallar contra la corrupción, contra el desempleo y contra la pobreza. ¿Listo? Ainer, nuevamente muchísimas gracias y a todos los participantes, muchísimas gracias por participar, por acompañarnos en este Business Talk, al área de comunicaciones y demás. No siendo más, les agradecemos a todos y que estén muy bien. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias. ¿Será que puede colocar el contacto del muchacho, por favor? Ya lo coloco.